¿Cómo aprender a escribir? En este vídeo quiero darte una serie de consejos que pueden ayudarte muchísimo para aprender a escribir y para mejorar tu escritura. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Bienvenido a mi canal, el canal líder para escritores. Es evidente que para aprender a escribir lo más importante probablemente sea leer mucho. Me cuesta imaginar un escritor que sea muy buen escritor y que no sea lector. Es evidente que el alimento fundamental del escritor es la lectura. O sea, puede haber escritores que escriban más por instinto, etcétera, pero si tú quieres realmente llegar a ser un gran escritor, tu cultura literaria tiene que ser muy amplia. Cuanto más sepas de literatura, mejor escritor llegarás a ser. Por lo tanto, tienes que leer a tus contemporáneos, leer obras clásicas, leer de todo, pero sobre todo leer literatura buena. La mala literatura puede empeorar tu estilo y por lo tanto debes centrarte sobre todo en leer libros que sean grandes clásicos de la historia de la literatura, libros contemporáneos pero que estén muy bien escritos. Si lees buenos libros es más fácil que escribas buenos libros. Por lo tanto, también puedes leer libros sobre escritura, libros sobre cómo escribir un libro o libros escritos por escritores donde narran su experiencia de la escritura. Eso puede ser inspirador para ti y puede ayudarte a aprender a escribir. También, si lees mucho, aprendes vocabulario y mejoras tu creatividad y tu imaginación. Por lo tanto, te recomiendo que la lectura ocupe un lugar fundamental en tu formación como escritor. Es evidente que para aprender a escribir, lo más importante es escribir mucho. Hacerlo cada día, aunque no lo vayas a publicar. Muchos escritores tienen la obsesión de publicar todo lo que escriben. Y eso seguramente no sea buena idea. Solamente debes publicar lo mejor de lo que has escrito. Muchos textos igual deberán quedar inéditos para siempre o deberán ser considerados simplemente ejercicios, práctica, trabajos que tú has hecho para mejorar tu estilo, pero no todo tiene por qué ser publicado. A veces para pintar un gran cuadro se necesitan hacer borradores, bocetos, una prueba, otra prueba, etc. Para escribir un libro igual necesitas escribir un libro, volver a escribirlo, reescribirlo, cambiarlo, etc. Tienes que dar vueltas sobre lo mismo hasta que el resultado sea excelente, hasta que sea óptimo. No te obsesiones por publicar, obsesiónate por escribir un libro extraordinario. Luego además tienes que aprender técnicas narrativas. Tienes que saber lo que es un narrador en primera persona, tienes que saber lo que es un narrador omnisciente, tienes que conocer la técnica narrativa que tú vas a utilizar. Tienes que saber lo que es acabar un capítulo con gancho para que el lector quiera leer el siguiente capítulo, etc. Tienes que conocer las técnicas narrativas. Hay muchos vídeos, hay muchos libros que te hablarán de técnicas narrativas y eso puede ayudarte muchísimo en tu tarea como escritor. Otra cosa muy importante es pedir opiniones. A veces pensamos que los demás no pueden aportar nada a nuestros libros. A veces pensamos que nadie debería leerlo antes de ser publicado. Creo mucho en lector cero y creo mucho en los informes de lectura. Un buen informe de lectura puede ayudarte muchísimo a mejorar tu obra. Y un lector cero es alguien que lee tu libro antes de ser publicado. Las opiniones de otras personas pueden ayudarte muchísimo a mejorar tu obra. Nosotros, por ejemplo, en Editorial Letra Minúscula, el servicio de informe de lectura es uno de nuestros servicios más demandados y a muchos escritores les ha ayudado a mejorar su obra. Busca a alguien que lea mucho y que sea un buen crítico si quieres darle tus escritos antes de ser publicados. Es evidente que tus seres queridos, que tus amigos, que tu madre te va a decir que tu libro es maravilloso, perfecto. Pero necesitas opiniones objetivas
de profesionales que sepan de lo que están hablando y que puedan ayudarte a mejorar realmente tu libro. No tengas miedo, no tengas vergüenza a dejar que tu texto sea leído por otras personas. Pueden ayudarte muchísimo a mejorar tu obra. Y además esos consejos que hay ahí en los informes de lectura o en las opiniones de lectores cero, te pueden ayudar a mejorar tu estilo, te pueden ayudar a aprender a escribir mucho mejor. También deberías hacer un plan de trabajo, planificar lo que vas a hacer, no dejes las cosas a medias. Muchos escritores empiezan un libro, no lo acaban, muchos escritores no tienen un plan, muchos escritores no tienen un horario para escribir. Sería muy interesante para ti ponerte un horario, decir de tal a tal hora voy a escribir. Y escribir, 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 aunque no tengas inspiración, aunque no tengas ganas. La inspiración y las ganas a veces llegan cuando estamos haciendo las cosas. Si tú te pones, te sientas y escribes, puedes llegar a crear muchos más libros de los que hubieras creado si no tienes un plan, si no tienes una planificación. Si nunca has escrito o no sabes por dónde empezar y te interesaría escribir o has escrito alguna cosa pero no sabes muy bien por dónde tirar, puedes empezar con poesía. Puedes empezar con relatos cortos antes de lanzarte a hacer una novela. Hacer una novela es mucho trabajo y quizás sea un proyecto demasiado ambicioso cuando estás empezando. El pensar que tienes que escribir 200, 300, 400, 500 páginas para una persona que nunca ha escrito un libro puede ser una curva de aprendizaje o unas expectativas demasiado altas. Puedes empezar con un pequeño cuento, con una pequeña historia, con una descripción, con un diario, con unos poemas, con un cuentecillo que se te ocurra y de esa manera puedes ir, pues ir haciéndolo más grande ese libro hasta que finalmente te veas capacitado para escribir una novela. También si quieres aprender a escribir hay cursos para escritores que te pueden ayudar. Yo creo mucho en este tipo de cursos porque es cierto que por hacer un curso de escritores no te vas a convertir en Borges, eso es evidente, pero gente que igual tiene talento pero no está pulido o le faltan las herramientas necesarias, en un curso para escritores te los pueden dar. También hay club de escritores, asociaciones de escritores, donde se juntan diferentes personas, leen sus textos, se ayudan, etc. También hay mentores para escritores. Todo este tipo de cursos, formaciones, libros puede ayudarte a aprender a escribir. No tengas vergüenza en pedir ayuda. No tengas vergüenza en buscar un servicio que te ayude a mejorar tu libro. No tengas vergüenza en buscar mentores, en hacer cursos, en leer libros sobre escritura. Todo eso puede ayudarte, sobre todo si estás empezando y si tienes una mente abierta, si eres humilde, si estás dispuesto a aprender a escribir. Todo ese tipo de formación puede ser muy útil para ti. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos, encontrarás el contacto en la descripción de este vídeo. Gracias y vive tu sueño de ser escritor.